Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión del Club de Lectura Simétrico. Hoy es miércoles 27 de enero. Ya no sé ni en qué día vivo. Hola Magali, hola Hachi Franchi, hola Cami Bichi. No, Cami. Sí, Cami y Bichi, lo he dicho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Espero que muy bien, espero que estéis todos y todas muy bien. Mientras, hola Magali, hola Matías, hola a todos y a todas. Bueno, mientras os vais uniendo y mientras esperamos que Antonio Pizza se una para meter tanto a Antonio como a Magali a la vez a la sesión, os voy a contar dos noticias, ¿vale? Dos cosas que os quiero contar. Bueno, lo primero, antes de nada, agradecer a Fernando Moral, que estuvo el miércoles pasado con nosotros. Esa cosa era extra, o sea que ahora os voy con las dos. Muchísimas gracias, Fernando, por dejarte liar, por venir al club, por hablarnos también de Alfredo Pirri. Nada, tenéis la sesión disponible. Así que cuando queráis podéis ir a verla. Hola Antonio, ya te veo, dame un minutito, doy dos anuncios y os meto y nos metemos a la sesión, ¿vale? Primera cosa que os quería recordar es que este sábado, día 30, tenemos la tercera y última sesión con Vitra, en torno al libro La silla de la discordia, que vamos a estar con Santiago de Molina, de nuevo desde el Vitra Showroom Madrid. Pablo López Martín y yo estaremos conversando con él, bueno, pues esta vez sobre pensamiento de arquitectura y diseño de mobiliario, con lo cual no os lo perdáis, vamos a estar aquí en directo el sábado a las 7, ¿vale? No os lo perdáis. Y segunda cosa que os quería contar es que hemos tenido la suertaza de poder, ya os lo avisamos hace unas sesiones del club pasadas, hemos tenido la suertaza de poder diseñar la exposición, hacer el diseño expositivo de una nueva exposición sobre Hassan Fathy, que se llama Hassan Fathy a contracorriente. Está comisariada por nuestro querido José Tono Martínez y va a estar abierta al público a partir de este viernes. En Casa Árabe, que está ahora mismo no me acuerdo de la calle, creo que es Alcalá, pero lo podéis buscar, Casa Árabe Madrid. Lo vamos a dejar por aquí subido y avisado. Estamos felices de poder inaugurarla, no se puede, pero abrirla al público y que podáis disfrutarla todos y todas. Así que si os apetece, ya sabéis dónde está, va a estar abierta 3 meses, así que ir a disfrutarla y nosotros estaremos encantados de que vayáis, ¿vale? Y nada, si os parece, vamos ya hoy con la sesión del club. Vamos con nuestra segunda intervención sobre este libro, El Mediterráneo Inventado. Voy a dar paso ya a Antonio Pizza. Antonio Pizza y Magalí Franchino. Vamos a ver si va todo bien. A ver, a ver. ¡Sí! ¡Hola, Antonio! Hola, ¿Qué hola. tal? ¿Cómo estás? Vamos a Bien, preparar el set. Si quieres, coloca sí. el móvil para que podamos ver a Magalí también. Hola, Magalí. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Ya te vemos también. ¿Me decís si funciona? Un poquito más, Antonio, un poquito más hacia tu izquierda, creo que es el móvil. ¿Así? No, porque te tapas mucho. A ver si podemos girar un poquito que se te vea más tu lado de la pantalla. No, al revés. ¿Así? Ahí, mucho mejor. Ahí, perfecto. Ahí. Fenomenal. Sí, ya estamos listos. Oye, es que, claro, hay que hacer el ingenio funcionar muchísimo para poder tener a dos invitados en la conversación del directo. Magalí, Antonio, estoy encantada de teneros en el club. Magalí, ¿es tu primera vez en el club? Porque Antonio ya ha venido varias veces. Bienvenida. Gracias, aquí estoy. Qué bien. No, me alegro muchísimo de que hayamos podido hacer la sesión. Hemos hecho un montón de pruebas y vamos allá porque va a ser una sesión con un enfoque diferente, ya lo vais a ver, a la primera que hicimos sobre este libro. Pero bueno, lo primero de todo os voy a presentar, como siempre, si me permitís un minutillo o dos, y luego ya os dejo a vosotros con la conversación y entramos al libro, ¿os parece? Perfecto. ¿Sí? Fenomenal. Pues Antonio, si me permites, voy a empezar por Magalí, que como es su primera vez, voy a empezar con ella y luego vamos contigo, ¿vale? Muy bien.
Fenomenal. Bueno, Magalí Franchino es arquitecta y doctoranda en la actualidad por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina. Además, es investigadora en el Instituto de Historia y Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad, dentro de esa misma facultad. Además, tiene un máster en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad en la Universidad Torcuato Di Tella, también en Argentina. Su investigación ella está centrada en el campo disciplinar de la arquitectura en Argentina, pero a través de los intercambios con la cultura arquitectónica francesa, italiana y española en los siglos XIX y XX. Además, ha sido profesora de diseño arquitectónico e historia de la arquitectura en la Universidad de La Plata entre 2011 y 2019 y de historia de la arquitectura en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional de San Martín entre el 2016 y el 2018. Actualmente participa en diversos proyectos de investigación, de los cuales hay que mencionar la democratización del ornamento en la Universidad de La Plata y también el otro proyecto en el que está involucrada es la arquitectura española en los medios de comunicación internacionales por la EXAP en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y además ha sido un poco la editora a cargo de esta selección de textos del Mediterráneo Inventado y por eso hoy hemos podido tenerla aquí, que la primera vez no pudo ser, pero hoy ya sí, hoy ya tenía que ser. Así que Magalí, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y con nosotras. Y vamos con Antonio. Yo sé que le conocéis todos y todas, pero aún así, Antonio, yo te vuelvo a presentar, por si acaso, ¿vale? Fenomenal. Bueno, Antonio Pizza es catedrático de Historia del Arte y la Arquitectura por la ETSAP en la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido colaborador en muchísimas publicaciones nacionales e internacionales que se centran sobre todo en los temas de arte, literatura, arquitectura y contextos metropolitanos, esa relación de temas. Además, ha sido comisario de diversas exposiciones y editor, por supuesto, de los correspondientes catálogos, como por ejemplo la última que tuvimos la oportunidad de compartir el catálogo y hacerlo contigo, Antonio, Imaginando la Casa Mediterránea en el Museo ICO en Madrid también en 2019. Sus últimos libros publicados, pues hemos tenido la suerte de poder hacerlos nosotros, así que podemos mencionar Habitantes del Abismo, Intersecciones, Cultura Urbana, Arte y Arquitectura en los siglos XIX y XX y, por supuesto, este maravilloso libro de El Mediterráneo Inventado. Los otros también son buenísimos, pero este es el que venimos hoy a hablar de él. Y nada, mi intervención ya termina aquí y yo os acompaño en lo que necesitéis. Yo os dejo ahora a vosotros dos el espacio para que os escuchen los y las que están ahí detrás. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí hoy. Gracias a ti. Muchas gracias, María. Bueno, también darte las gracias a ti y al equipo por este precioso libro y por este espacio para comentar, para charlar sobre este libro y, por supuesto, también a Antonio por esta oportunidad. Así que, bueno, si les parece, comenzamos. Este libro es una selección de 7 textos que recorre gran parte de la trayectoria de Antonio y que fueron publicados entre 1997 y el 2015. Son textos presentados a la manera de capítulos de libros, de artículos, de revistas, en congresos y exposiciones que permiten dar cuenta de uno de los principales temas que atraviesan el trabajo de Antonio, es discutir los discursos construidos por la historiografía de la arquitectura moderna en España a través del vínculo entre la invención del mito del Mediterráneo y la arquitectura moderna en España. O sea, cómo la arquitectura, la cultura mediterránea modeló una serie de episodios de la arquitectura en España, concentrados especialmente en los años 30 y en los años 50 y 60. Entonces, este libro de alguna manera es una vía de entrada al trabajo de Antonio, sostenido durante nada más y nada menos que mínimo 20 años,
como también es una mirada de entrada a los principales nudos problemáticos de la arquitectura moderna en España. Entonces, al estar todos juntos, estos 7 textos tienen una unidad teórico-crítica propia, pero que también funcionan a la manera de episodios, ¿no? Como un archipiélago, como el título del libro que menciona, y como Antonio comentó en la sesión pasada, que están conectados entre sí, pero que no pretenden dar cuenta de una totalidad o tampoco acotar el tema. Así que, Antonio, María, si les parece bien, comenzamos entonces a navegar por este archipiélago. Vamos allá, vamos allá. De los 7 textos, Antonio, el primero se llama Mediterráneo, creación y desarrollo del texto, y funciona como una especie de guía para la lectura de todo el texto, ¿no? Ahí analizas la construcción del mito del Mediterráneo y el uso operativo que se hizo desde la arquitectura, pero también desde las artes y desde la literatura en España. Entonces, ¿cómo se construyó el mito del Mediterráneo, o en todo caso, cuáles fueron los aspectos más importantes de esa construcción? Sí, bueno, de entrada, Magalí, muchas gracias por en esta ocasión por tu presentación, pero también por tu colaboración en la producción, en la elaboración de este libro, de esta publicación. Tu ayuda, tu soporte, tu colaboración ha sido realmente muy valiosa. Y gracias por la presentación. Pues el mito del Mediterráneo, es evidente que el Mediterráneo, con todo lo que conlleva, es una construcción. Es una construcción de la cultura en sus aspectos más generales, por lo tanto, la cultura literaria, por supuesto, la cultura estética y, naturalmente, en la cultura también arquitectónica. Esta artificiosidad del concepto de Mediterráneo, yo creo que se transparenta también en el título que justamente subraya este adjetivo, este participio, ¿no? El Mediterráneo inventado, porque efectivamente, como todas las construcciones culturales, también el concepto de Mediterráneo es una invención humana, obviamente, pero procede del mundo de lo artificial, por decirlo de alguna manera, aunque se refiera en sus facetas digamos, connotativas al mundo natural, porque evidentemente el concepto de Mediterráneo tiene mucha relación con el llamado mundo natural, ¿no? Mediterráneo. Entonces, como construcción, pues claro que muy fácilmente puede decaer en el mito, o sea, en la construcción, digamos, en el que se exalta este aspecto artificial, este aspecto arbitrario, otorgándole unos valores extraordinarios. Y el mito del Mediterráneo, en realidad, por lo que se refiere a la cultura española, se va gestando ya a finales del siglo XIX, pero seguramente tiene uno de los momentos más destacados ya entrados en el siglo XX. Y de hecho, en este mismo capítulo que tú citabas, que es el capítulo de introducción del libro, se intenta hacer una suerte de genealogía de esta construcción mitográfica sobre el Mediterráneo en la cultura catalana principalmente, o española más en general, a través de diferentes momentos, empezando por lo que seguramente será un momento clave, que es el momento de principios del siglo XX, el que aquí reconocemos como noucentismo, ¿no? Sobre todo si remitimos a un ambiente más específicamente cultural. Y será justamente en este contexto donde se entrelazan entre sí, por ejemplo, la literatura y el arte visual, antes de trasladarnos luego, por supuesto, también a la arquitectura.
Por lo tanto, yo creo que lo mejor es citar algunas oraciones del libro. Estamos en Cataluña, concretamente, a principios del siglo XX, y la referencia inequívoca, hablando del Mediterráneo, es al contexto ambiental, o sea, la naturaleza. Y es evidente que para hablar de la naturaleza benigna en el contexto catalán, nada mejor que referirse sin duda a la caracterización mediterránea de este territorio, en el que la suavidad de los perfiles, la fertilidad de la tierra y la amabilidad del clima parecen favorecer de sobremanera el proceso de utópica reunión del hombre con su entorno. Un contexto ambiental, por lo demás, como bien sabemos, entretejido por la presencia del hombre y, en última instancia, significado por ésta. Paisaje, pues, que interacciona con los arquetipos humanos, convertidos en modelos ejemplares de conducta cotidiana, y en el que, como fuente de energía de aquella microorganización social que es la familia, la figura femenina se erige en máximo polo de virtudes positivas, a menudo representada en base a una manifiesta explicitación de su máxima cualidad, la maternidad, o acompañada por los frutos visibles de esta última, los hijos. Y aquí es inevitable el recurso a una cita literaria. Estamos hablando de La ben plantada, un texto de Eugeni d'Ors, donde la ben plantada, esto es cómo se define el arquetipo femenino, condensa todas las cualidades de medida, fuerza de ánimo, sabiduría que se le exigen a la mujer moderna. Y también es interesante constatar sobre qué fondo está situada esta ben plantada. En el capítulo dedicado precisamente a la aparición de la ben plantada, podemos leer la siguiente detallada descripción de su locus de definición. Dice Eugeni d'Ors: ahora querría contaros de la bien plantada que ha florecido más alta que las demás en estos días de calor y de oro, en un muy humilde lugar de veraneo, pequeño, blanco, cerca de la amplitud y el azul del Mediterráneo. De hecho, más adelante d'Ors aclara que su personaje veranea en un pueblecito de mar, observación que permite al autor expresar claramente sus preferencias arquitectónicas, en clave programáticamente noucentista. Como sabemos, el noucentismo, además, remite a la cultura de los años 20 europea, que es la que se reconoce después de la Primera Guerra Mundial como el momento del retorno al orden. Y en términos artísticos es la vuelta a la figuración después del cataclisma destructivo de las vanguardias de principios de siglo. Entonces, así describe Eugeni d'Ors el pueblecito donde veranea la ben plantada. El resto del pueblo también se conservaría blanco si no lo coloreasen y lo merengueasen algunas ramplonas porquerías con las que arquitectos y maestros de obras van propagando por toda Cataluña el abominable estilo que ha degradado nuestro Tibidabo. Ya veis, pues, que el pueblecito en el que veranea la bien plantada no tiene nada de particular. No es rústico, ni áspero, ni pintoresco. No tiene aspecto de lugar de moda, ni tampoco de masa silvestre. Pero hay que quererlo precisamente por su humildad, en la que se encuentra el secreto de su gracia y de su verdad profunda. Es un pequeño pueblo, hondamente elegante, porque la raza florece en él sin impedimentos y porque en él las casas están unidas a la tierra por algo más que unos cimientos, y al mar por algo más que un reflejo movedizo. Por otra parte, semejante itinerario, consagrado a la recuperación de la sencillez, de la esencialidad y de la autenticidad, comportará también la revaloración de cuanto lleva el signo de lo popular. El trabajo del campo, sus instrumentos, las manifestaciones de su arte, los oficios, la artesanía y, por qué no, la arquitectura.
Así, junto a citas en ocasiones tomadas directamente del Renacimiento italiano, encontraremos una acentuada atención a las construcciones vernáculas, reconsideradas en positivo precisamente por su carencia de aquellas pretensiones artísticas que en la arquitectura culta desembocan en los trillados historicismos académicos. Y si analizamos ahora las representaciones pictóricas de la época noucentista, o mejor dicho, de una corriente que podríamos identificar como el de la pintura noucentista, podemos constatar que uno de los artistas que ha sabido incluir en sus realizaciones aspectos esenciales de esta ideología resulta ser sin duda Joaquín Suñer, en obras como Pastoral o Calaforn. Tenemos ambas imágenes en página 33. Sí. La prefiguración de una compenetración ideal entre la naturaleza y el hombre es paradigmáticamente expresada, por ejemplo, en la pastoral. La pastoral es la imagen de la izquierda, de la mujer estirada entre las suavidades del territorio. Tenemos un extraordinario comentario de Joan Maragall, el poeta, sobre este cuadro. Dice: me pareció encontrarme en una encrucijada de nuestras montañas, de estos montículos tan característicos de nuestra tierra catalana, áspera y suave al mismo tiempo, simplemente enjuta como nuestra alma. He aquí la mujer en la pastoral de Suñer. Es la carne del paisaje. Es el paisaje que animándose se ha hecho carne. Aquella mujer allí no es una arbitrariedad, es una fatalidad. Es toda la historia de la creación. El esfuerzo creador que produjo las curvas de las montañas no puede detenerse hasta producir las curvas del cuerpo humano. La mujer y el paisaje son grados de una misma cosa, y el artista, fascinado por las líneas del paisaje, verá brotar de su pincel, sin quererlo, las líneas del cuerpo de la mujer. La Arcadia, visualizada por Suñer, se muestra especialmente hábil en la estratégica atemperación de aspectos en principio contrastantes, en los que la aspiración integradora de la cultura noucentista tiende a esquematizar los referentes para incluirlos con mayor facilidad en una composición superior sin tensiones, pacificada y corroboradora. Si pasamos al otro cuadro, Calaforn. Este cuadro configura como si fuese un catálogo de arquetipos ejemplares este proyecto de fusión. Si el primer plano está ocupado sobre todo por figuras femeninas, que junto con los objetos que las acompañan y los ademanes que asumen, personifican los valores recurrentes de la cultura conservadora que representan, es sin embargo reveladora la relación entre estas presencias humanas y el paisaje. Inicialmente bucólico, con la naturaleza que se expande en los troncos de los árboles y en la disposición de las manchas verdes para contener la narración del cuadro, deja entrever en el fondo lo que respecto de lo anterior puede constituir una amenaza, pero que aquí en cambio es perfectamente reconciliado. El campo, escrupulosamente urbanizado, los puentes de las vías férreas, los núcleos edificados, los barcos de vapor que cruzan un mar ya conquistado por el progreso mecánico, entran sin contradicciones en un esquema de conjunción de la peligrosa dicotomía entre lo natural y lo artificial, gobernado con sabiduría por la controlada y progresiva evolución de los tiempos. Sin embargo, esta voluntad de configurar un paisaje, llamámoslo armónico, forma parte, por supuesto, de la cultura visual estética noucentista, pero también es común a otros personajes ya que pertenecen a otra cultura, llamámosla más vanguardista de la época. Me refiero, en este caso, a Joan Miró. Si pasamos a página 34, donde tenemos también algunas obras conocidas de Joan Miró,
En sus realizaciones pictóricas de finales de los años 10, Joan Miró manifiesta su adhesión a la idea de una nación catalana fundada sobre las imperecederas tradiciones rurales del Mediterráneo. En obras como La Casa de la Palmera, la de arriba, Huerto con asno, la de medio y por último, la última abajo, La Masía, la meticulosidad de la mirada pictórica se traduce en una catalogación analítica de las partes, presentadas como símbolos absolutos y elevados, incluso en la debida escala microscópica del detalle, reducidos por lo tanto a iconos de una idealizada vida campesina. La investigación figurativa vuelve a establecer arquetipos, a destilar formas sólidamente insertadas en un riguroso armazón compositivo en el que no es difícil advertir la primacía de la estructura en el refuerzo de una difusa aura poética centrada en el primitivismo. Dice Miró, todo el mundo busca y pinta solo las grandes masas de árboles o montañas, sin sentir la música de las pequeñas hierbas y flores y sin hacerle caso a las pequeñas piedras de un barranco, graciosamente. Cada día siento más la necesidad de una gran disciplina, único camino para conseguir hacer una obra clásica. En Miró también se puede reconocer con facilidad la tendencia antivanguardista a concluir en lo posible obras en las que no deja de trabajar durante largos periodos de tiempo, ansiando su lograda terminación. El culto de la obra acabada se conjuga, pues, con la instancia de lo clásico, ratificando la necesidad de la construcción, del trabajo, de la aplicación regular y calibrada del esfuerzo artístico. Dice Miró, nada de simplificaciones ni de abstracciones. Por ahora, lo que me interesa más es la caligrafía de un árbol o de un tejado, hoja por hoja, ramita por ramita, hierba por hierba y teja por teja. Lo que sí me propongo es trabajar mucho tiempo en las telas y dejarlas lo más acabadas posibles. Evidentemente, este mundo de referencias es luego lo que hereda la cultura arquitectónica, tanto de huella noucentista, por definirlo de alguna manera, como la que será luego la experiencia vanguardista arquitectónica que se cumplirá con el grupo, evidentemente, del GATC-PAC. Y sobre ese grupo y específicamente en el campo de la arquitectura, ¿cómo fue esa operación de apropiación del Mediterráneo, esa artificiosa recuperación como la llamamos en el libro? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que la manifestación de lo moderno en la arquitectura internacional de estos años, llevada a cabo por el grupo español, pero sobre todo, como sabemos, por el grupo catalán, porque lo que inicialmente a partir del 30 se llamó GATEPAC, pero luego tuvo la versión GATCPAC con la C de Cataluña, que fue realmente operativo, mucho más operativo que el resto de los núcleos que existían en el País Vasco y en el centro, en Madrid. Bueno, esta presentación, digamos, en el contexto internacional por parte de los modernos locales, primero acaeció con cierto retraso respecto de lo que era la cronología de la modernidad que ya remonta a la década anterior, de los años 20, ¿no? Pero esto sirvió también para caracterizar de una manera bastante específica el discurso que llevaba a cabo este movimiento del GATC-PAC. Es decir, una modernidad seguramente lejana de lo que podía ser el estereotipo alemán o nórdico, y donde en cambio desde el primer momento se intentó conjugar la necesaria actualización de la arquitectura con lo que es la tradición mediterránea y popular. De hecho, hay un aspecto muy significativo de esta peculiaridad
llamámosla catalana, porque estaba sobre todo ligada a la experiencia barcelonesa, que es la llegada de Le Corbusier. O sea, Le Corbusier llega la primera vez a Barcelona en el año 28. Le Corbusier en el año 28 ya estaba empezando a tomar distancias del purismo de años anteriores, y efectivamente la colaboración que se va a empezar a establecer con Le Corbusier desde este momento, para después colaborar también en el Plan Macià, por ejemplo, en otras iniciativas de los gatepacos, tal y como se llamaban ellos mismos. Este Le Corbusier es un Le Corbusier que justamente armoniza muy bien con esta mediterraneidad moderna que expresan los miembros del GATPAC. O sea, es un Le Corbusier evidentemente ya post-purista, por llamarlo de alguna manera, que está incorporando nuevas valencias, ¿no?, a su discurso arquitectónico. Y entonces la peculiaridad de este grupo será justamente la de intentar mediar entre la modernidad internacional y lo que vemos como tradición local, como tradición popular mediterránea. Hay no muchas, porque además el grupo del GATPAC, como sabemos, tuvo muy poca posibilidad de ejecutar obras por razones históricas, porque ellos empiezan en el año 30 y, como sabemos, en el año 36 ya entra España en la guerra civil y por lo tanto en una situación que obviamente obstaculiza el desarrollo normal de la vida, no solo cultural, sino económica, social, etcétera, etcétera. Entonces, entre sus pocas obras, yo creo que hay algunas de las que unas, porque son unas casitas que son bastante ejemplares, que son las que realizan concretamente Sert y Torres Claver, que son las casitas del Garraf, ¿no? Página 48, donde tenemos también algunas plantas y fotografías, y que son un poco el momento expresivo de este mediterraneísmo moderno, ¿no? En primer lugar, pues constatar la fragmentación planimétrica de las diversas tipologías que se proponen, que sin embargo intentan mantener legible el carácter compacto de los volúmenes, en los que no por casualidad algunas protuberancias externas pueden efectivamente ser leídas como accidentes. Los horadados en las paredes domésticas son mucho más reducidos respecto del término de confrontación aquí en el texto, que es la Villa Mandrot de Le Corbusier, donde hay grandes aberturas. Y además, si lo comparamos con el espacio en terraza de la Villa Mandrot, aquí hay una tendencia en estas casitas del Garraf a cerrar algunos ámbitos de la vida, a protegerlos con elementos parietales que luego en ocasiones son agujereados de forma ostensible. Es decir, si por un lado Le Corbusier enfatiza su aspiración paradigmática a ofrecer una iconografía nueva, por el otro, aquí en la obra de Sert y Torres Claver se asiste a una explícita desconexión entre el zócalo lítico, eso lo podemos ver claramente en la foto de la página siguiente, página 50, entre el zócalo lítico dispuesto a arraigar las viviendas en el contexto ambiental y los volúmenes que se elevan de este basamento, exhibiendo su destacado plasticismo. En este pequeño chalet, los interiores aspiran a representar el reivindicado dominio de la tradición. Y en efecto, en las fotografías que acompañan su publicación en AC, que son las que aparecen también algunas en la página 50, encontramos una gran abundancia de sillas de enea, cestas de mimbre, esteras, ánforas de terracota, porrones, xiureis, colocados en algunos casos bajo el perfil en arco de bóvedas a la catalana. Respecto de la piedra compuesta por Le Corbusier en la Villa Mandrot,
Es como si aquí nos encontrásemos ante muros de delimitación que sostienen sobre un podium, zócalos de piedra vista, el descollar de estos puros volúmenes encalados, sin que se logre evitar cierta sensación de montaje, incapaz, a fin de cuentas, de sintetizar en una palabra única y conclusiva la antigua dialéctica entre tradición y modernidad, ratificando así la irrealizable fusión entre culturas que objetivamente se relacionan en la distancia. Tal vez pueda entreverse una relativa conciencia de esta escisión irresoluble en las palabras de los arquitectos empleadas en la memoria para justificar algunos de sus excesos respecto a cuánto debería constituir el lenguaje esencialista de otro contexto temporal, es decir, la tradición, y también, por otro lado, de otra condición de sentido de la arquitectura. Dicen en la memoria Cerci y Torres Clavé, la terraza del tipo A y otros elementos de los tipos B y C serán para muchos inútiles y poco funcionales. Sin embargo, son estos factores lírica y espiritualmente de primera importancia. La barraca de un poeta, por modesta que sea, no puede ser la misma que la de otro hombre cualquiera. En nuestro caso, sin embargo, más que de poetas, se trata de urbanitas, que buscan precisamente lo que suele ofrecer la visión típica del turismo: sol, mar, muebles, atmósferas, en fin, en las que sea posible disfrutar del seductor perfume del Mediterráneo. Así pues, en las casas del Garraf, al igual que en otros innumerables proyectos de los arquitectos modernos catalanes, podemos advertir el carácter sustancialmente artificioso de una recuperación, la que trata de precaverse respecto de las críticas por una supuesta radicalidad expresiva, recurriendo a apoyar la obra actual con todo lo que pertenece al pasado y, consiguientemente, legitimando una resolutoria continuidad. Es un poco una elección, podríamos decir, que aparte de ser cultural también acaba siendo estratégica frente a lo que ya era la crisis de la arquitectura moderna en estos años, que empezaba a ser acusada de radicalismo funcionalista, inhumano, absolutamente contraria a lo que pueden ser las leyes de la vida, ¿no? de la vitana. Pues esta, digamos, cronología desfasada, de alguna manera, repito, aparte de las cuestiones culturales intrínsecas, permite al grupo del Gatepac de prever las críticas y de alguna manera entender que la nueva modernidad puede ser también puesta bajo el espectro de una cierta continuidad con la tradición y por lo tanto rehuyendo aquel radicalismo expresivo alienante al final que en cambio había tenido manera de manifestarse sobre todo en Alemania. Bueno, pasemos entonces al tercer texto, digamos, en este hilo sobre la construcción del mito desde las artes, desde la arquitectura, desde la arquitectura, ¿no? En el tercer texto, llamado Experiencia y Pobreza, aborda los casos de Walter Benjamin, Ron Hausmann y Erwin Bronner, que encontraron en esta adaptación de Benjamin un refugio en la barbarie del norte. Entonces, ¿qué lugar ocupó en la trayectoria de estos personajes y cómo dialogaron con la arquitectura? Bueno, hay que decir que evidentemente los principales protagonistas de la construcción del mundo mediterráneo son, parafraseando Benjamin, justamente los bárbaros del norte. Es decir, y además esto es muy natural, o sea, el mito lo construyen evidentemente los que vienen de fuera.
alguien que pertenece al mundo mediterráneo es incapaz de la construcción intelectual que requiere el mito. Esto, digamos, es posible solo cuando alguien que pertenece a otra cultura transforma la otra cultura con la que se está relacionando en un momento determinado en algo absolutamente más positivo o más esperanzador, ¿no? Respecto de la cultura en la que está sumergido. Esto es, creo, bastante elemental, ¿no? Es como cuando en la vida corriente nosotros, por ejemplo, de una persona podemos decir que es una persona espontánea, porque evidentemente estamos juzgando desde fuera una identidad humana, pero sería ridículo, absolutamente inconcebible, que alguien se presentara a los otros diciendo yo soy muy espontáneo. Entonces, este proceso es un poco lo que permite que haya una gran construcción de mito alrededor de la cultura mediterránea española durante el siglo XX en diferentes momentos y en diferentes situaciones geográficas. En Cataluña, concretamente, una será Cadaqués, por ejemplo, ya más adelante, en los años 50. Ha habido algunas otras situaciones que han tenido también cierto poder atractivo, como Tossa, pero con anterioridad, y no en Cataluña, sino en las Islas Baleares, ha existido Ibiza. Ibiza ha sido realmente un polo extraordinario, entre otras cosas sabemos que pasó 6 meses Walter Benjamin, de definición, podríamos decir, por parte de autores principalmente alemanes, pero en general nórdicos, lugar entonces de definición de este mito del Mediterráneo. Por lo tanto, hablando de Ibiza, podemos, bueno, incluso remontar a las descripciones que se hacían de Ibiza en esos primeros años del siglo, ¿no? Aquí recurro a un importante pintor, escritor y exponente de la modernidad catalana del principio del siglo, Santiago Rusiñol, que fue el que empezó a referirse a la isla de Ibiza con el sobrenombre de Illa Blanca. En efecto, Rusiñol, al tomar contacto con este territorio en 1912, quedó literalmente aturdido por la deslumbrante luminosidad producida por el blanco reluciente del cal, revestimiento extendido y uniforme en la mayoría de las edificaciones. En sus glosas, esta blancura se convirtió en una auténtica clave metafórica, destinada a sintetizar valores ejemplares: la vida simple de sus habitantes, la riqueza del mar, el perfil de los muros, es decir, las costumbres imperecederas, la madre naturaleza, la historia. Dice: la primera impresión que os da esta isla es una impresión de deslumbramiento. Es una sensación generada por el color azul, un azul tan intenso que parece producido por una mayólica. Y luego de repente, como si os lanzasen un rayo de luz, os ponen delante una cascada de casas de tan nítida blancura que parece que os abren los ojos a una luz completamente desconocida. Desde el blanco crema al blanco ágata, desde el blanco gaviota al de la nieve, desde el blanco cisne al del mármol. Cada casita, en efecto, posee su propio blanco, que le otorga una peculiar fisionomía. Pero contempladas en conjunto, de un vistazo, parecen un conjunto armónico en plena concordancia. Por lo tanto, si la luz se consolidará como un paradigma recurrente para calificar la vida en las costas del mar Mediterráneo, habrá múltiples atributos vinculados temáticamente con más sectores de la cultura literaria y visual que permitirán delinear un uso operativo de tal imaginario. En primer lugar, será necesario deshacerse de todas las ambigüedades semánticas que se utilizan más para construir mitos que para interpretar la realidad. El término Mediterráneo, auténtico espejismo y refugio para muchos intelectuales europeos de lo moderno,
y del que tanto se abusa para caracterizar los fenómenos de la representación artística, ¿qué significará realmente una vez que se pretenda superar su principal identidad geográfica? Un dato extremadamente influyente en la composición arquitectónica será, por ejemplo, el clima. Un clima muy especial, dice Fernand Braudel, parecido de un extremo a otro del mar y que unifica paisajes y modos de vida. Este es, en efecto, prácticamente independiente de las condiciones físicas locales. ¿Y cómo se insertarán los intelectuales, los artistas principalmente extranjeros, en un enclave con ritmos laborales y vitales generados por el contacto directo con la tierra, la naturaleza? Lo sugiere Joan Miró en una carta escrita en 1922 desde su refugio, evidentemente no en Ibiza, de Mont-Roig en Tarragona. Dice: durante las horas de descanso hago una vida salvaje, casi desnudo, hago gimnasia y corro como un diablo bajo el sol y salto a la cuerda. Por la tarde, cuando acabo el trabajo, nado en el mar. Escarbo en la cocina buscando objetos humildes y de cualquier objeto, de una espiga de trigo y un grillo, hago un cuadro. Para dar una emoción comunicativa a estas cosas tenemos que amarlas enormemente. Desde luego, para hablar de una naturaleza benigna, nada mejor que referirnos a estas connotaciones tan armónicas del contexto, en este caso ibicenco, la fertilidad de la tierra, la amabilidad del clima. Un ambiente vivencial, por lo tanto, que fundamenta experiencias atávicas, interrelacionadas con las conductas humanas y que otorgan significados a una existencia contemporánea. Ahora estamos hablando de los años 30, por lo tanto, ya con la llegada en el 33 del nazismo, desprovista de valores y de códigos éticos de interacción con el resto de la humanidad y con la naturaleza. En relación con los viajes que realizaron varios intelectuales extranjeros en las primeras décadas del siglo XX, en la mayor parte de los casos huyendo de la barbarie del nazismo y en busca de una luz mediterránea que pudiera redimir su existencia, destacan las reflexiones de Walter Benjamin, no por casualidad, generadas por su estancia de algunos meses en la isla de Ibiza. Y aquí un texto citado que es un párrafo de experiencia versus pobreza que prácticamente redactó en Ibiza durante estos 6 meses de permanencia en la isla el propio Walter Benjamin. Y dice: la cotización de la experiencia se ha venido abajo, y ello además en una generación que entre 1914 y 1918 ha hecho una de las experiencias más tremendas de la historia. Se muestra con claridad que nuestra pobreza en experiencia es tan solo una parte de la gran pobreza. Esta pobreza de experiencia es pobreza, pero lo es no solo de experiencias privadas, sino de experiencias de la humanidad. Es, por tanto, una especie de nueva barbarie. ¿A dónde lleva al bárbaro esa su pobreza de experiencia? A comenzar de nuevo y desde el principio, a tener que arreglárselas con poco, a construir con poco y mirando siempre hacia adelante. Pobreza de experiencia. Esto no hay que entenderlo en el sentido de que la gente desee una experiencia nueva. No, bien al contrario. Quieren librarse de las experiencias, desean un entorno en el que puedan manifestar sin más, pura y claramente, su pobreza exterior e interior, es decir, que surja algo decente. Claro, con esta, podemos decir, perspectiva de pobreza, tal y como la entendía evidentemente en este texto Walter Benjamin, con esa perspectiva era posible plantear que en un lugar tan virginal como resultaba ser evidentemente Ibiza en estos años 30, se pudiera ir hacia una experiencia de regeneración frente a lo que el mismo Benjamin definía la barbarie de la civilización contemporánea, además
trágicamente arrastrada en la experiencia del nazismo en estos años. En el libro también hay 7 textos que forman parte. Hay una resistencia directa o indirectamente, que es la figura de Bernard Rudolph, ¿no? Es preciosa la experiencia con la que comienzas el quinto texto, que se llama Casas Mediterráneas en España, y cuentas la entrevista que tuviste con José Antonio Codar en 1984. ¿Cuál fue el rol de Rudolphsky en esa orientación de la arquitectura moderna al sur, que se gira como un girasol, como decía él? ¿Y qué vínculos tuvo con la arquitectura de Codar? Sí, el caso de Rudolphsky es otro, digamos, de nórdicos que llegan al sur y idealizan de alguna manera este mundo que no es el suyo, ¿no? Este otro mundo. Rudolphsky procede de Austria, ha estado trabajando también un tiempo en el despacho de Adolf Loos y desde su tesis empieza a estudiar, investigar y al mismo tiempo enamorarse de la cultura mediterránea, en concreto de Grecia, en su tesis. Luego vive como exiliado del nazismo en Italia y colabora con Gioponti y construye un discurso sobre la casa mediterránea, favorecido además del contacto directo, la relación con Gioponti, que cuando llega a España, pues naturalmente irá ahondando, ¿no? Acabará, por ejemplo, en realidad remodelando y construyendo una casa en Frigiliana, en provincia de Málaga, donde pasará los últimos años de su vida, que es un auténtico cumplimiento de su idea de casa mediterránea. Y mientras tanto, pues entrará en relación a partir de los años 50 con Coderch. De hecho, Coderch será el que le firma los papeles administrativos, porque evidentemente Rudolphsky no tenía el título español, y entonces la firma se la pone en sus planos de Frigiliana justamente Coderch. La relación entre Coderch y Rudolphsky, mediada por Ponti, es una relación evidentemente en la que el tema de lo mediterráneo, de esta voluntad de redescubrir una cultura más auténtica que se pueda también comunicar en la arquitectura, es el eje fundamental. Efectivamente, esta entrevista es de la que hablo, página 111, arrancando el capítulo sobre casas mediterráneas en España, Cerf, Coderch y Rudolphsky, y donde digo, pocos meses antes de su muerte, acrecida en 1984, tuve la oportunidad de mantener una larga entrevista con José Antonio Coderch. Una conversación de más de 3 horas, durante la cual este arquitecto, personaje habitualmente grave y difícil en sus relaciones con el público, dio rienda suelta a muchas confidencias y exabruptos, turbando en más de una ocasión al que por aquel entonces joven investigador, yo bastante asustado, la verdad, por el tono mordaz y contundente del personaje, que no dudaba en lanzar feroces invectivas contra maestros consagrados de la arquitectura moderna, empezando por Le Corbusier, que detestaba fuertemente. Me incomodaba bastante aquella clamorosa verve desmitificadora, y me sorprendió enormemente la perentoria respuesta que Coderch dio a mi pregunta tímida sobre quién se salvaría de su despiadada obra de destrucción, ¿no?, y de censura. Preguntaba, ¿cuál sería, según usted, un arquitecto contemporáneo cuya obra pudiera considerarse válida en este momento histórico, 1984? La respuesta fue inmediata, resuelta, categórica. Rudolphsky. Si quiere usted oír verdades sobre el tema, pregúntale a él. No le dirá nunca falsedades. Me quedé de piedra. Yo que esperaba oír citar alguno de los nombres previsibles del panorama internacional,
me encontré con que por parte de uno de los arquitectos españoles de mayor prestigio se elevaba al rango de maestro indiscutible a un arquitecto del cual por aquel entonces yo sabía poco o nada. Lo cierto es que entre Koderk y Rudowski no solo existía una amistad sincera, sino que también los unía una convencida y reivindicada actitud disciplinar, más allá de sus decisiones arquitectónicas concretas. Por otro lado, si bien es notoria la inclinación mediterraneísta de Rudowski, lo mismo se percibe en Koderk, con una mediación indudable entre ambos, para limitarnos al ámbito español, la del magisterio de José Luis Sert. En una de sus declaraciones más tardías, Rudowski muy significativamente recordaba: hace 50 años la arquitectura moderna se orientó hacia el sur, como un girasol. En su juventud, el puritano Le Corbusier descubrió la influencia humanizadora del Mediterráneo, el mar que, en la muerte, literalmente reclamó como propio. En 1930, Sert tempranamente proclamó la arquitectura moderna como un triunfo del Mediterráneo. Ha sido una desgracia que en las últimas décadas el pensamiento arquitectónico se haya visto dominado por profesionales provenientes de zonas frías y solo últimamente hayamos tomado conciencia de la magnitud de la deshumanización que han causado. Antonio, Magalí, yo estoy inmersa en la sesión y la charla, pero es que nos hemos comido el tiempo, o sea, nos quedan 3 minutos de sesión. Entonces, yo os quiero agradecer a los dos. Sí, yo estaba tan a gusto y tan tranquila aquí y de repente miro el reloj y efectivamente nos quedan 3 minutos. Entonces yo os quiero agradecer muchísimo lo primero a los dos por esta sesión, este nuevo enfoque y además voy a aprovechar para contaros a todos y a todos los que estáis ahí detrás que va a haber una presentación, una actividad con la Jordi Capell en la que van a estar tanto Antonio como Magalí conversando sobre este libro de nuevo, con lo cual todos los temas que se nos quedan pendientes, que hay muchos, yo creo que ahí vamos a tener el espacio perfecto para que lo podáis desarrollar y que podáis escuchar lo que queda, porque aquí hay mucho de lo que hablar todavía y mucho que comentar. ¿Qué os parece, Antonio, Magalí? Les pasamos a la presentación, ¿no? Bueno, luego también los dos links que yo creo la gente interesada puede disfrutar de 2 vídeos que están en YouTube. Eso es, lo vamos a dejar, sí, lo vamos a dejar esos 2 enlaces, como sabéis que Instagram no permite enlazar directo a este tipo de cosas, lo voy a dejar en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que cualquiera que os interese el tema o queráis, pues expandir un poco el territorio sobre este libro, ahí vamos a dejar de parte de Antonio y de Magalí esos 2 enlaces para que los podáis disfrutar y vayáis a buscarlos directamente, ¿vale? Antonio, Magalí, muchísimas gracias, de verdad. En la presentación, por cierto, que será virtual a través del canal de Instagram de la Capell, será el miércoles 24 de febrero, si no me equivoco, miércoles 24 de febrero a las 6 de la tarde. ¿Vale? Con lo cual, lo anunciaremos por aquí también y todo. Y de verdad, gracias a todos y a todos los que estáis ahí detrás. Yo me quedo con ganas de más. Yo os lo digo, Antonio, Magalí, siento haberos cortado así, pero es que nos queda... el libro, ¿no? Exacto. Yo creo que es el momento de que vayáis todos y todas a las librerías en masa a comprarlo y a disfrutar de todo de este archipiélago arquitectónico del que ya es la segunda sesión y el que hoy nos han hablado Magalí y Antonio, y tendremos esa tercera actividad en torno a este libro el 24 de febrero. Así que nada, muchísimas gracias de verdad a todos y a todos los que estáis ahí detrás apoyándonos y enviándonos mensajes y dándonos tanto apoyo y tanto cariño, de verdad gracias. Y Antonio, Magalí, gracias a vosotros por esta sesión, de verdad. ¿Me escucháis? Gracias, María. Vale. Bueno, gracias a ti. A ti, evidentemente, que eres la promotora y mega organizadora, y a los que han asistido a esta breve charla.
Pues gracias de verdad, gracias a Ali, gracias Antonio, y os mando un abrazo y un beso porque Instagram me va a cortar en nada, en un minuto, ¿vale? Os mando un abrazo fuerte, un beso, cuidaros mucho, por favor, y nada, el 24 de febrero, más del Mediterráneo inventado desde la Jordi Capell, ¿vale? Muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao. Adiós.